Nos vamos ahora a hablar de la persona Gastón Medina. ¿Qué pasó con Gastón Medina? Él es un comunicador, era un comunicador periodista de Ica, que tenía un programa de televisión. En este programa de televisión lo que hacía era denunciar actos de corrupción de autoridades y de políticos. Él dijo, previo a este ataque donde acabaron con su vida, en la puerta de su casa a balazos, él dijo que ya recibía amenazas de muerte. ¿Quién estaría detrás del asesinato de Gastón Medina? Bueno, Edith Tevez ensaya alguna teoría en el siguiente reportaje. Era dueño de un carácter confrontacional. Al final es chatarra. Lo que compró el municipio ha sido chatarra. Se encargaba de denunciar presuntos actos de corrupción y al parecer esto le habría costado la vida. Gastón Medina Sotomayor era un comunicador social que vivía en medio de ataques y amenazas. Lo que Gastón ha tenido en estos últimos años no ha sido vida. Gastón ha vivido sobre asalto y mata. No podía salir de su casa, atemorizado por su hijo, por su esposa. Dicen que en estos últimos años su vida cambió, al verse acechado por personas que querían silenciarlo, apagar esa voz que venía denunciando hechos oscuros. Le cortaron la vida a un hombre que no le hacía nada mal a nadie. Un hombre que quería lo mejor, que siempre fue bueno. Quiero que quede bien claro, fue un hombre muy respetuoso con la ley, con todo, con su familia. Fue el mejor padre que le he podido dar a mi hijo. Y le cortaron la vida en unos segundos. No había derecho. 8 días acabaron con la vida de este hombre que dejó al mundo periodístico en zozobra al convertirse en una nueva víctima de la criminalidad en la ciudad de Ica. Gastón Darío Medina Sotomayor tenía 60 años. Dicen que era un padre amoroso y un esposo ejemplar. Tenía 2 hijos, el menor de 10 años. Todos lo recuerdan como un hombre alegre, el cuarto de 8 hermanos, quienes nacieron en Ica. Su afición por el mundo de las comunicaciones nació de familia. Su tío trabajó en televisión y así Gastón desde los 14 años se sumergió en ella. Laboró en diversas radios iqueñas, luego decidió viajar a Lima para crecer profesionalmente y a los 20 empezó como locutor de Radio Panamericana. Y dentro del perfil de todos los demás discjockeys siempre lo escogíamos para que vaya a hacer las entrevistas, para que vaya a cubrir información, porque sabíamos que iba a conseguirlo, sobre todo, y segundo, de que iba a traer un buen material. Era nuestro enviado a todos los festivales, a Viña del Mar, lo enviamos a diferentes conciertos, lo enviamos a Argentina a entrevistar a Soda Stereo. Se convirtió en uno de los grandes locutores de aquel entonces, entrevistando a grandes artistas nacionales y extranjeros como Gustavo Cerati en 1986, Menudo y otros. 30 años después, sus compañeros de radio y amigos se juntaron y crearon el podcast llamado Por la Ruta Panamericana junto con Gastón. Y nos íbamos a reunir para hacer el esquema de los podcasts para los siguientes meses. Lamentablemente él no está, pasó esto. Él nos comentaba que le habían dejado una granada, que tenía amenazas. Estábamos muy consternados toda la gente, todos los amigos que él ha tenido en vida. Y bueno, nunca lo vamos a olvidar. La vida profesional de Gastón iba en ascenso. A los 30 años regresó a Ica y abrió su propio canal llamado Cadena Sur TV. Dicen que quería ser la voz del pueblo. Por ello empezó a cubrir casos sociales, investigar a funcionarios, autoridades y sacar a la luz denuncias contra personajes políticos y magistrados. Hoy tenemos un informe especial con respecto al tema de los camiones compactadores. Al final es chatarra. Lo que compró el municipio ha sido chatarra.
Tenía una potente voz con la que develaba públicamente hechos de corrupción. Dicen que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Tenía un estilo muy particular. Era periodista de pasión y abogado de profesión. Tenía un estilo de decir las noticias, de enfrentarse, ¿no? Gastón ha sido el abanderado de la corrupción en Ica. Se han destapado muchas cosas por Gastón. Las irregularidades, las adquisiciones de cosas, las licitaciones. Gastón Medina era comunicador social, abogado, venía realizando una maestría, incluso tenía como proyecto postular al Congreso de la República. Un hombre con carácter confrontacional que le llevó a ser víctima de múltiples amenazas de muerte. Por ello, en los últimos años, tuvo una vida angustiante y de miedo constante. Le han puesto perros en la puerta del canal, le han dinamitado el canal. Constataba con Gastón, me están llamando de este número, a mí también de este número. ¿Qué decían los mensajes? Te vas a morir con palabras irreproducibles, ¿no? Ya sabemos dónde estás. Señalan que los ataques eran constantes. Incluso él mismo denunció que en el 2022 atentaron contra su canal de televisión. Las denuncias que presentaba en su programa televisivo le fue costando su propia tranquilidad, ganando también múltiples cartas notariales que subía a sus redes sociales, demandas y amenazas. Había una orden para que nosotros, a la vicepresidenta y a mí, tienes que sacar una garantía contra tu vida. Hay varios audios donde te vamos a mandar y te vas a escuchar y vas a sacar en público. Los videos. Ok. Donde él ordena tu muerte. ¿Quién ordena mi muerte, por favor? Él mismo ordena la tuya. Esta era una llamada que Gastón recibió en su programa de televisión en el 2023. Dicen que se trataba de un que había desistido de cumplir con su encargo. Sí pedía garantías, siempre pedí eso, pero nunca se la daban. Recibía cartas notariales, recibía todo por muchas denuncias, por sacar muchas cosas a la luz, actos de corrupción. Pero mi esposo salía siempre con pruebas y recibía denuncias de mucha gente que pedía ayuda, ser la voz escuchada de muchas personas. Carlos Santana, su mejor amigo y colega, señala que el domingo 19 de enero habló con Gastón. Lo sintió sumamente preocupado por las amenazas constantes. No era la voz de Gastón, era otro Gastón. Era otro Gastón. Y ya me está preocupando esto. Está las amenazas constante. ¿Estaba muy asustado? Estaba asustado. Gastón era un hombre fuerte, valiente y siempre era, no pasa nada, cholo, hay que tener cuidado. Ya estaban haciéndole amenazas ya no solo hacia él, sino ya contra su menor hijo, le mencionaban a su hijo. El lunes 20, Gastón realizó su programa desde su casa por seguridad y luego salió a hacer algunas diligencias. A eso de las 11 de la mañana, Gastón llegaba a su vivienda y se encontraba aquí en la puerta de su casa conversando con un amigo, cuando de pronto un sicario a bordo de una motocicleta pasó por ese lugar y lo acribilló. 3 balazos impactaron en su cuerpo y los otros cayeron en su pared, provocando estos agujeros que vemos aquí. Balacera, llama a la policía, llama a la policía. Llama a la policía, llama a una ambulancia. Una ambulancia, pido acá. Esta cámara de seguridad logró registrar al que pasa en una motocicleta. Lleva un casco, polera clara y jeans. El mismo día, contra Gastón, que cae al piso. Su esposa sale a auxiliarlo y su hijo queda en shock. Se escuchan gritos de desesperación y angustia. Fue conducido al hospital, pero a los minutos... Yo escucho eso y yo salgo en el acto y le encuentro a mi esposo tirado afuera, en mi vereda. He salido corriendo, lo he alzado, he gritado, porque es horrible ver a la persona que tú estás conversando hace horas atrás con él y después verlo ahí tirado. Dejaron a un niño de 10 años sin su padre. ¿Cómo se dio las cosas? Mi hijo vio eso, porque mi hijo salió llorando.
que dejó a todos consternados. Por ello, el Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional de Ica, se pronunció al respecto. Emitimos un comunicado rechazando este método vil a un comunicador social como es Gastón Medina Sotomayor. La población de Ica se dio cita para acompañar el cortejo fúnebre de Gastón que recorrió las calles de esta ciudad. No hacen nada, no hay ningún plan estratégico contra estos delincuentes. La delincuencia ya nos avasalló ya definitivamente. Amigos, familiares y la población en general exigía seguridad y justicia con carteles en mano. En el cementerio, una multitud de gente despedía a este personaje tan querido por la población iqueña. ¡Gastón, amigo! ¡Y que esté contigo! ¡Gastón, amigo! ¡Y que esté contigo! ¡Gastón, amigo! ¡Y que esté contigo! Natalie Caico, pareja de Gastón, con el corazón destrozado, pide garantías para ella y su hijo. Aún le cuesta asimilar la partida de quien era el amor de su vida, el hombre con quien estuvo 17 años y con quien tenía muchos planes y proyectos que quedaron en el vacío. Obvio que tengo que pedir garantías para mí y mi hijo. Porque recibían amenazas a mi esposo y a mi familia. Siempre hemos recibido acosos. Yo lo voy a recordar. Con todo el amor que le tengo, lo voy a tener siempre. Con el mejor hombre que he podido tener. Pero lo callaron. Sus hermanos llegaron desde los Estados Unidos. Al enterarse de esta terrible noticia, piden seguridad. Incluso vienen organizando una marcha y vigilia exigiendo justicia. No podemos borrar el capítulo final de su vida, ¿no? Y ver eso que pasó en la puerta de su casa. Y solamente por el hecho de defender lo que es justo, por el hecho de proteger a una población, a unas comunidades que no tienen oportunidades presentar o tratar de presentar, ¿no? la corrupción, hasta qué punto está eso. Justicia para Gastón. Entre pedidos de justicia, el ministro del Interior señaló que se ha identificado a los autores materiales de este asesinato y se espera dar con los autores intelectuales del caso. Tiene ya identificados a los presuntos autores materiales y ejecutivos del hecho, entre los cuales está un ciudadano venezolano que habría sido justamente el que habría atentado contra la vida de este reconocido hombre de prensa, y la Policía Nacional está en este momento trabajando para corroborar la identificación plena y solicitar ante los representantes del Ministerio Público las acciones que les conviene, que en este caso serían la detención para una prisión preventiva. Asimismo, la Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resultan responsables de la muerte del periodista Gastón Medina. Su familia pide a las autoridades justicia por este periodista incisivo a quien silenciaron su voz. Ellos seguirán en su lucha hasta que las autoridades den con las personas que ordenaron la muerte de este hombre de prensa. Bueno, la pregunta es quién o quiénes podrían haber estado interesados en acabar con la vida de Gastón Medina. ¿Quién o quiénes querrían callarlo? ¿Quién o quiénes podrían estar interesados en que no siga denunciando actos de corrupción de autoridades o ex autoridades? Eso lo tendrá que determinar la policía, eso lo tendrá que determinar la justicia, y desde aquí hacemos votos para que así sea, que se halle al autor o autores intelectuales de este asesinato. ¿Qué hubo detrás? ¿Quién o quiénes son los responsables? Esperemos tener noticias de parte de la autoridad en breve.